Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar el tema de la Asamblea Constituyente. Hoy en Perú 21 hemos avisado, en nuestra portada también, sobre una encuesta de Ipsos, donde el 93% de los peruanos no quieren, no está en sus prioridades una Asamblea Constituyente. Solo un 7% quiere esta medida. Entonces, ante estas cifras, estos números que ya veníamos viendo a lo largo de esos meses, cabe preguntarnos, Perú 21, o mejor dicho, en este caso, Perú Libre y el gobierno de Pedro Castillo, ¿le están mintiendo a la población? ¿Por qué le estarían mintiendo? ¿Estarían tratando de manipular para impulsar al caballazo esta medida que está fuera de la Constitución? Ya nos encontramos conectados con Gonzalo Segarra, quien es analista político, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Mayra. Encantado de estar esta tarde acá. ¿Cómo analiza o cómo interpreta este discurso tanto de Perú Libre, lo hemos escuchado ahora, Vladimir Cerrón, que ha salido en Canal N, y estas acciones que se están tomando desde el Congreso, de parte de la bancada de Perú Libre, donde toman por asalto y quieren impulsar la Asamblea Constituyente a través de foros, explicar esa medida? ¿Cómo interpreta usted y la reciente también encuesta de Ipsos, donde el 93% de los peruanos señalan que no es una prioridad? Bueno, para tomar tus palabras introductorias, claramente es una mentira, un embuste, un intento de manipulatorio del gobierno y de la bancada de Perú Libre en particular, pretender hacer creer que hay una suerte de clamor popular por la Asamblea Constituyente. Eso sencillamente no es cierto y no resiste ningún análisis. Ahí está, pues, ahí están las cifras que tú misma has citado, ¿no? Hay alrededor de 30% que estaría teóricamente de acuerdo con que se redacte una nueva constitución y solamente 7 u 8% que cree que eso es una urgencia, ¿no? Que cree que eso es algún tipo de prioridad. Entonces, lo que en ciencia política o en sociología se llama un momento constituyente no existe en el Perú ni por asomo. Ahora bien, eso no quiere decir que no resulte peligroso ese intento, primero retórico y segundo no tan retórico, ¿no? Por el descubrimiento que mencionas en el Congreso, que aparentemente estaría llevando a Perú Libre a planificar acciones, disturbios manipulatorios para introducir esa retórica como si fuera una verdad, ¿no? Un típico fake news, pero a través de un operativo de gran escala, ¿no? Y acá hay que pensar en que la historia nos enseña, no sería la primera vez que lo que se llama una minoría intransigente logra salirse con la suya, a pesar de ser minoría, precisamente por ser intransigente, ¿no? Porque insisten tanto con el tema que logran la atención y luego logran pues que se les concedan cosas. Entonces, eso hace que, siendo un enorme embuste, una gran mentira, no deje de ser peligroso desde el punto de vista político, ¿no? Entonces hay que estar muy alertas y sobre todo hay que combatir esa narrativa embustera, mentirosa, falaz, por todos los medios, ¿no? Diciendo la verdad, y la verdad es que no estamos en un momento constituyente, que no existe tal clamor, y que los que quieren introducir esa narrativa, esa retórica, están al borde de la delincuencia, francamente. O sea, ya no solo es el intento manipulador, que en fin, es propio de la política, ¿no? Políticos de toda laya y de toda ideología siempre han obtenido éxito a través de la manipulación de los discursos, pero ya cuando esto incluye acciones manipulatorias de la verdad y disturbios, etcétera, eso podría estar entrando ya en el ámbito penal, ¿no? Y eso hay que denunciarlo. Exactamente. Gonzalo, ¿y cómo analizas también esta estrategia? Porque estamos en una coyuntura difícil, en una coyuntura donde la incertidumbre
parece una constante donde continúan las investigaciones al presidente Pedro Castillo, a su entorno sobre todo. Los sobrinos están prófugos, su ex secretario también. Hoy se ha presentado Karelyn López en la Comisión de Fiscalización del Congreso y ha dicho una serie de cosas que reafirman la posición inicial. Entonces, ¿esto no sería, este elemento de la Asamblea Constituyente, no sería un elemento distractor? Claramente, ¿no? Claramente. O sea, es una gran mentira y es una estrategia o táctica política distractiva, ¿no? La caricatura del Comercio hoy día de Andrés Sederi ponía al presidente Castillo, pues, encendiendo unos cohetes, unos fuegos artificiales, ¿no? Unos fuegos de artificio, uno de los cuales era pues la castración química, el otro era la Asamblea Constituyente, y en el texto, digamos, en el texto hablado supuestamente de la caricatura decía, bueno, y los ampais esos también ayudan, ¿no? Porque claro, como el país se cae a pedazos, literalmente, el Estado está siendo socavado, ¿no? Minado, destruido deliberadamente, capturado por una serie de ampones de delincuentes y de amigotes, ¿no? de distintos orígenes. Mientras todo eso pasa y la gestión es nula, ¿no? Y se está, como digo, deliberadamente destruyendo, ni siquiera reconstruyendo, sino destruyendo, aniquilando un Estado que era imperfecto, pero que tenía algunos, y lo que se llama islas de eficiencia, y espacios donde funcionaba relativamente bien, y que tenía además una clase tecnocrática o burocrática, como se quiera llamar, que contaba con un bagaje de conocimientos y de mecanismos y de técnicas. Todo eso se está desmontando, ¿no? Y el Estado se empieza a caer a pedazos. Y vivimos en una decadencia, para usar pues una figura cultural, ¿no? de nuestra historia. Cuando llegaron los españoles, los incas decían que el mundo se estaba volteando. El Estado peruano está siendo volteado en el peor de los sentidos, ¿no? Vaciado, saqueado, aniquilado. Y mientras eso sucede, pues estos fuegos de artificio que el gobierno utiliza, ahí sí con una cierta pericia psicosocial, quiero decir, manipulatoria, y probablemente ahí el know-how provenga de Perú Libre, ¿no es cierto? Pues se está queriendo distraer a la opinión pública de la gravedad de la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Para no hablar siquiera de lo que pasa en Las Bambas, ¿no? O en Cuajone, ¿no? El absoluto desgobierno, ¿no? Casi la instauración de poderes de facto paralelos, ¿no? O sea, no hay Estado peruano. Hay gente que toma zonas geográficas, ¿no? Porque le da la gana. Y es la ley del oeste, ¿no? O de la selva, como querramos llamarlo, en vastos espacios del país, ¿no? Esa es la gravedad de la realidad que este distractor pretende ocultar, sin que por eso debamos descartar que ese distractor en efecto tenga la voluntad ulterior de que si les liga la carambola, digamos, es improbable, pero no imposible, en efecto logren instalar una asamblea constituyente y arrebatar el poder absoluto, ¿no? Entonces, instaurar una autocracia. Eso es lo que más se teme. Sin ninguna duda, es la voluntad tanto de Perú Libre como del presidente Castillo, instaurar una autocracia. Yo me río de quienes con pretendida sofisticación intelectual dicen, ay, pero si son unos torpes, como esta derecha bruta y achorada que habla del comunismo. Yo no sé si comunismo o no comunismo, pero vocación autoritaria, comunista, la de Cerrón sin duda, y yo no sé con qué contenido, probablemente populista, y no sé si francamente marxista-leninista, pero populista sin duda, y de izquierdas, la del presidente Castillo. Sin duda quieren atornillarse en el poder, sin duda quieren el poder absoluto. Doctor Segarra, yo de repente voy a decir un discurso que parece cansón, pero es importante entender
el gran rol que tiene en esos momentos el Congreso de la República, donde al parecer viven en un eterno letargo, ¿no? Hay un limbo, no vemos una reacción, lo hemos visto en todo este tiempo, en todos estos meses, una reacción inmediata, y también cuál es el papel que le va a tocar a la sociedad civil, porque no se da cuenta, o los peruanos no lo quieren ver, me da la sensación, ante todas estas medidas que se quieren implantar. ¿Cuál va a ser el rol del Congreso y de la sociedad civil? La sociedad civil debe presionar pacíficamente, pero de manera enérgica e insistente, para que este gobierno termine. Así de claro. Termine anticipadamente porque es un gobierno inmoral, incapaz moral, y es un gobierno con vocación autoritaria. El Congreso lo que tiene que hacer es dejarse de tonterías, ponerse las pilas y cumplir su deber político y moral, que es vacar al presidente o presionarlo para renunciar, o, en su defecto, hacer una acusación constitucional, o, por último, armar un acuerdo político y adelantar las elecciones que incluyan, si es necesario, yo creo que sí lo es, las elecciones congresales. Pero cualquier salida, y yo no digo que esta salida sea una panacea, lógicamente es una salida trágica, es una salida indeseable, pero más vale, como puse en mi columna última en El Comercio, un final horroroso que un horror sin fin. Y entonces, este horror sin fin, que es el gobierno de Pedro Castillo, tiene que terminar ya. Y quien está en mejor posición de terminarlo es el Congreso de la República. Entonces tiene que dejarse de tonteras, tiene que dejarse de actitudes comechadas y tiene que asumir su gran responsabilidad histórica, que es ponerle fin a este gobierno impresentable, intolerable y potencialmente autocrático, cuya vocación autocrática está claramente plasmada en ese proyecto de constituyente, que además, como si faltaran defectos, ¿no? Como si faltaran vicios, ¿no? Encima es parcialmente plagiado, ¿no? O sea, la deshonestidad dentro de la El propio Ejecutivo. vocación autoritaria, ¿no? Dentro del intento de usurpación. Muy O sea, bien. es una tras otra, es piedra sobre piedra, ¿no? O sea, es como, por eso insisto, es un gobierno absolutamente inmoral, absolutamente intolerable, porque es como que quisiera ponerle a un checklist todos los checks en todas las cosas malas que se pueden concebir, ¿no es cierto? Es de lejos el régimen más nefasto que hemos tenido pues, en lo que va del siglo y probablemente bastante más que eso, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Yo le doy las gracias por su participación aquí en Perú 21 TV. Esperemos que el Congreso se ponga las pilas y que la sociedad civil reaccione de manera pacífica. Muchas gracias. A ustedes, encantado. Bien, era entonces Gonzalo Segarra, analista político, que estabas con nosotros en Perú 21, analizando el tema de nuestra portada. Todos o todas estas movidas que se vienen realizando para imponer como sea una asamblea constituyente de parte de Perú Libre y también del propio gobierno de Pedro Castillo, que lo único que quiere hacer es desviar la atención sobre las principales investigaciones en las que está inmerso él y su familia, sobre todo sus dos sobrinos. Ya hemos escuchado hoy día la presentación de Carilín López en la Comisión de Fiscalización. ¿Qué más espera? Vamos a ver cómo proceden las autoridades, sobre todo la Fiscalía en este caso.